mucho gusto estar nuevamente aquí en nuestro estudio de Josué y yo espero que estén listas para escuchar estas palabras tan importantes. ¿Qué les parece si oramos primero? Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar juntos la palabra de Dios, tu palabra, Señor. Y Padre, yo te ruego que esta palabra caiga en tierra fértil, que realmente seamos honestos con nosotros mismos para saber realmente en dónde nos estamos refugiando. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos guíes, nos dirijas y bendice, Señor, a todos mis hermanos y hermanas que nos escuchan, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú sabes en dónde están, qué están haciendo, cómo se sienten. Yo te ruego que toques sus corazones, que los fortalezcas, que los levantes, que tomes control absoluto de sus vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de empezar, quiero que vayamos cada uno a sus Biblias y vean Josué, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Josué 20, del 1 al 3. Y dice así: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El tema de hoy es: ¿cuál es tu refugio? Y aquí acabamos de leer que Dios había dicho que se señalaran ciudades de refugio en donde podía huir o escapar la persona que hubiera cometido un homicidio por accidente. Entonces, estas personas que hubieran cometido un homicidio por accidente se le dice un homicidio imprudencial, gracias, y ellos podían recurrir a estos lugares que estaban dentro de las ciudades de los levitas. Y ahí, si llegaba el vengador de la sangre era un pariente cercano, el más cercano, que podía darles muerte a aquellos que habían matado a alguna persona, algún familiar de ellos, y podían darles la muerte, pero ellos se podían refugiar en estas ciudades, y estando ya en esa ciudad, ellos tenían que comparecer ante un juicio, y si salían inocentes, entonces ellos debían quedarse en esas ciudades todo el tiempo que viviera el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote moría, entonces ellos ya podían regresar a sus tierras, a sus hogares. Pero mientras el sumo sacerdote estuviera vivo, se tenían que quedar en esa ciudad, en alguna de esas ciudades de refugio, para que el vengador de la sangre no los matara. Pero vamos a analizar ¿qué significa esa palabra refugio? En el texto que acabamos de leer, esa palabra viene del hebreo miklat y significa acoger, recibir, asilo. Si tú vas a una concordancia del hebreo, vas a encontrar más de 10 palabras diferentes en hebreo que se traducen como refugio. Sin embargo, me gustaría estudiar solo 3 de ellas, que es esta que acabamos de leer, que se refiere a un refugio físico. Y vemos otra palabra que es chasá, que significa huir por protección. Presten mucha atención a este tipo de refugio. Huir por protección, confiar en, acoger, amparar, esperanza. Y esta palabra refugio la encontramos en Isaías 28:15,
si lo quieren buscar, por favor, Isaías 28:15, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de refugio es en donde a veces nosotros huimos para protegernos de algo, ahorita lo van a entender bien, o huimos para confiar en cierta persona. Vean lo que dice Isaías 28:15, dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Y vean lo que dice: porque hemos puesto nuestro refugio, ¿en dónde? En la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces, vean que este tipo de refugio se refiere a escondernos en la mentira. Otro refugio se traduce del hebreo manos y lo podemos encontrar en 2 de Samuel 22:3, y ahorita les doy otros pasajes bíblicos, y esta palabra manos significa retiro, huir, escape. Y vamos a ver lo que dice 2 de Samuel 22:3, porque ahí es donde tenemos que aprender a escondernos, a escapar, a huir para protegernos en este refugio. Dice así: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Entonces vemos que este refugio se refiere a refugiarnos o escondernos o protegernos en Dios. Vean también el Salmo 143:9, lo vamos a ver también más adelante, pero vamos a leerlo también porque es la misma palabra manos que se ocupó en el pasaje que leímos anteriormente. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y vamos ahora en el último de Jeremías 16:19, en donde también podemos ver que este refugio se refiere a Dios. Jeremías 16:19 dice lo siguiente: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y, ¿qué dice? Refugio mío. En el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Entonces, en base a estas tres palabras que acabamos de ver, podemos ver que hay tres tipos de refugio. Puede haber más, pero hoy vamos a analizar tres tipos de refugio en donde cada uno de nosotros nos podemos estar refugiando. Y el primer refugio, vamos a hablar del refugio físico. En el texto de Josué que estamos estudiando, vemos que estas ciudades de refugio eran refugios físicos en donde podían escapar aquellas personas que hubieran cometido un pecado de homicidio imprudencial, o sea, que no lo hicieron a propósito. Es como si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo crudo, pero es como si tú estuvieras manejando y de repente se cruza un niño y tú lo matas. Primero Dios, nada de eso nos va a pasar. Pero ¿qué sentirías? Sentirías una culpa tremenda de haberlo hecho, pero no fue tu intención hacerlo. Entonces, para eso eran estas ciudades de refugio. Si alguien cometía un homicidio sin haberlo querido antes, que fue un accidente, entonces ellos podían correr a este refugio físico para escaparse del vengador de la sangre, que, como ya dijimos, era un familiar cercano que tenía todo el derecho de vengarse dándole muerte, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte. Pero vamos a ver otro ejemplo de alguien que se refugió en un lugar
físicamente. Y estoy hablando del rey David. Bueno, ahí todavía no era rey, pero era cuando estaba escapando de Saúl. Saúl lo quería matar por celos, envidia, y él se escapó a la cueva de Adulam. Físicamente se refugió en la cueva de Adulam. Vamos a leerlo en 1 de Samuel 22, del 1 al 2. Y aquí vamos a ver que no solo David se refugió ahí, sino que también otro tipo de personas con problemas. Vamos a leerlo. 1 de Samuel 22, del 1 al 2. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos, fíjense, los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Eran como 400 hombres que se habían refugiado también en esta cueva. Sin embargo, físicamente, aparentemente se habían refugiado en esta cueva, pero realmente se estaban refugiando en David, como que querían que David los ayudara en sus aflicciones, en sus deudas, en su amargura. Pero tenemos que tener muy claro que dice Jeremías 17:5, no lo busquen, dice: maldito el varón que confía en el hombre. Tener nosotros puesta nuestra esperanza en las personas, eso está mal, y más adelante vamos a ver que ese es otro tipo de refugio en el que a veces podemos nosotros refugiarnos, pero no es el refugio correcto. Entonces vemos que ellos se refugiaron físicamente en la cueva, bueno, se metieron ahí, pero realmente en quien se estaban refugiando era en la persona de David, no como David, que él sí se refugió literal en esa cueva. Entonces ya vimos que el primer tipo de refugio es un refugio físico a donde tú recurres para protegerte de algo externo, de algo que te puedan llegar a hacer. El segundo refugio, y este es muy importante conocerlo porque está como que muy velado, es el refugio que nos ofrece Satanás. Acuérdense, lo leímos en Isaías 28:15, donde dice: porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira, de tal manera que si tú dices mentiras, tú te estás refugiando en Satanás. Vemos también, si quieren lo leemos en Juan 8:44, cómo Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sin embargo, vemos a Jesús en Juan 14:6, no lo busquen, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera que cuando tú dices alguna mentira, tú te estás refugiando en Satanás porque es el padre de la mentira. Pero cuando tú hablas verdad, tú te estás refugiando en Jesús porque Él es la verdad. Y quiero que analicemos un ejemplo en la vida de Simeí. Vayan buscando, por favor, 2 de Samuel capítulo 16, y mientras yo les voy explicando versículo 5, 16:5, 2 de Samuel 16:5. Aquí vamos a ver a Simeí cuando David huía de Absalón. Absalón era uno de los hijos de David, que estaba enojado, amargado en contra de David porque
Amnón, su hermano mayor, el primogénito de David, había abusado de Tamar, la hermana de Absalón, y vemos que su papá no había hecho nada. Entonces Absalón se amargó grandemente en contra de su padre, manda matar a Amnón y luego se levanta una conspiración en contra de su padre para quitarle el reino. Entonces vemos que David sale huyendo. Y Simeí, vean lo que le dijo al rey David. Segunda de Samuel 16:5 nos dice lo siguiente. Del 5 al 8 lo vamos a ver. Dice, y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Estas palabras que dijo Simeí fueron palabras fuertes, y todas eran mentira. Sin embargo, él sacó ahí todo eso. Y vemos en el versículo 9, dice que Abisaí, hijo de Sarvia. Sarvia era la hermana de David, de tal manera que Abisaí era primo de David. Y este primo Abisaí le había dicho, ¿sabes qué? Mátalo. O sea, ¿cómo permites que este tipo te maldiga de esta manera? Sin embargo, David no quiso hacer nada. Él dijo, no. Por algo está Dios permitiendo esto que él está diciendo. Más adelante, vayan ahora a Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 16, y ahí vamos a ver cómo este Simeí recibe, ya que regresa David a Jerusalén, como que cambia totalmente Simeí, y vean lo que dice. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice, y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se prostró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Vemos que aparentemente él le pide una disculpa al rey David. Aparentemente estaba arrepentido de todas las maldiciones que había proferido en contra de David. Y David no hizo nada. David también lo querían matar y le recordaron a David todo lo que le había dicho, pero David dijo, no, ahorita no le vamos a hacer nada. Y vemos que después, en Primera de Reyes, capítulo 2, cómo David, antes de entregarle el reinado a su hijo Salomón, le encarga a Simeí a su hijo Salomón. Vayan a Primera de Reyes 2, verso 36, y vamos a leer esa parte, del 36 en adelante, hasta el 46 vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo esto, espérenme, no,
me estoy adelantando, es Primera de Reyes 2, 8 y 9, perdón. Primera de Reyes 2, 8 y 9, vamos a leer primero eso y luego ya lo otro, perdón. Gracias. Dice, también tienes contigo a Simei, esto es el mandato que le dio David a su hijo Salomón. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Era tan fuerte lo que Simei había hecho que David sabía que por él no iba a hacer justicia, pero lo iba a dejar en manos de Dios para que Dios hiciera justicia. Y él sabía que Salomón tenía una gran sabiduría, Dios se la había dado, y entonces le dijo, con esa sabiduría que tienes tú sabrás qué hacer para hacer justicia. Ahora sí, vayan a Segunda de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer del 36 en adelante. Y dice así, Primera de Reyes, perdón, capítulo 2, verso 36. Dice así, después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. O sea, tú sabrás qué rollo, ¿no? Y luego dice, y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis. Yo me pregunto, ¿por qué habrán huido? ¿Cómo habrá sido Simei para con ellos? Dice, huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confiado en la mano de Salomón. Tarde o temprano van a salir a relucir nuestras mentiras. Tarde o temprano va Dios a hacer justicia. Si tú te refugias en la mentira, créeme, te estás refugiando en Satanás, y Satanás
créeme, no te conviene, porque, sabes, una mentira genera otra mentira y luego otra, y tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces, ese refugio para nada nos conviene. Ahora, presta mucha atención. Ya vimos que Satanás es el padre de la mentira, sin embargo, también es el engañador. Y a veces, consciente o inconscientemente más bien, nos refugiamos en sus engaños. ¿Se acuerdan las personas que se refugiaron en la persona de David como para que él les ayudara? Si se acuerdan, una de las definiciones que tiene este tipo de refugio, del que se refugia en la mentira, una de sus definiciones era confiar en. Estas personas que se refugiaron junto con David en la cueva de Adulam, realmente se estaban confiando en la persona de David. Querían que él los ayudara con sus aflicciones, querían que él les ayudara con sus deudas, querían que él les ayudara en su amargura y todo eso. Y sabes que eso es un engaño que que Satanás nos mete. Y un engaño del que quiero hablar el día de hoy es el engaño de la culpa. A veces Satanás, nosotros más bien le permitimos que entre en nuestras vidas y sin darnos cuenta nos estamos refugiando en el engaño de la culpa. Cuando tú cometes algún pecado y le pides perdón realmente a Dios, cuando realmente te arrepientes delante de Dios, Dios te perdona y cierras puertas al enemigo. Sin embargo, cuando tú le pides perdón a Dios y tú no te has podido perdonar a ti mismo, tú tienes una puerta abierta que es la puerta de la culpa, en donde Satanás te entra y todo el tiempo te atormenta haciéndote sentir culpable. Es un engaño y es de estarnos refugiando en este refugio de mentira y de engaño. Hoy te digo, si tú sigues con culpa, salte de ese refugio, porque ese refugio no es el correcto, no es el que Dios tiene para ti. Entonces vemos que David a todos estos 400 hombres les enseñó en dónde debían realmente refugiarse. Él les enseñó que al único refugio donde debían recurrir era el refugio que ofrece Dios. Tan es así que estos 400 hombres se convirtieron en los matagigantes, se convirtieron en los valientes de David. Ellos aprendieron a dejarse sanar por Dios, a dejar sus problemas en Dios, a buscar a Dios en medio de sus aflicciones. Y ese es el refugio del cual necesitamos aprender más. En el Salmo 143:9, si lo quieren buscar, por favor, lo leímos anteriormente, pero quiero que veamos algo importante aquí. Salmo 143:9 dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Hemos estado hablando que nuestro verdadero enemigo es Satanás y sus demonios. Y muchas veces cuando nosotros caemos en este refugio de la mentira, Satanás tiene ventaja. Pero aquí David nos está diciendo, líbrame de mis enemigos, o sea, líbrame de ese refugio de Satanás, líbrame de que yo me refugie en la mentira, líbrame de que yo me refugie en el engaño, sino más bien, oh Jehová, en ti me refugio. O sea, tenemos que aprender a refugiarnos en el Señor, porque solo Él nos va a ayudar a salir adelante. Solo Él va a poder sanar esas heridas que traemos. Ahora ya para terminar este tema, no es casualidad
que estos refugios a los que podían recurrir las personas que hubieran cometido un homicidio imprudencial o un homicidio por accidente, se refugiaran en estos refugios que se encontraban bajo el gobierno de los levitas. La tribu de Leví, acuérdense que fue escogida por Dios para enseñar la palabra, para guiar al pueblo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y no es casualidad que Dios los mandara a ese refugio, porque en ese refugio físico no solo iban a encontrar el que el vengador de la sangre no los matara, sino también iban a encontrar en ese refugio la sanidad de sus corazones. Cuando tú aprendes a refugiarte en Dios, vas a permitir que Dios obre en tu vida, vas a permitir que Dios saque esa culpa que traes, ese dolor que traes, esa aflicción que traes en tu corazón, te va a guiar para saber cómo salir adelante de tus deudas. Entonces tenemos que aprender a refugiarnos en el verdadero refugio, en ese dulce refugio que es nuestro amado Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Entonces hoy, yo no sé si tú te has estado refugiando en el engaño de Satanás, en la mentira de Satanás, y es un buen tiempo de pedirle perdón a Dios si nos hemos refugiado ahí. O si nos hemos estado refugiando en alguna persona, esperando que esa persona nos ayude en nuestros problemas. Ya no pongas tu confianza en las personas, pon tu confianza en Dios, porque solo Él conoce realmente lo que hay en tu corazón y la necesidad que tienes. ¿Les parece si le pedimos perdón al Señor y le pedimos que Él tome el control de nuestras vidas? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dile: Padre Celestial, papito lindo, perdóname, Jesús, perdóname si he estado confiando en las personas, si he puesto mis cargas y mi preocupación en las personas, si he estado poniendo mi confianza primeramente en las personas y no en ti, mi Dios. Perdóname. Hoy en el nombre de Jesús quiero pedirte que tú sanes mi corazón. Si he permitido que Satanás me inunda con pensamientos negativos, con tormento, con culpa, hoy en el nombre de Jesús los echo fuera y me levanto aceptando el perdón de mis pecados a través de la sangre que derramó Jesús en la cruz por mí. Tú conoces mi corazón. Te he pedido perdón y me he arrepentido genuinamente, y hoy decido también perdonarme a mí mismo, a mí misma, y me levanto recibiendo tu perdón y aceptando lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz por mí. Perdóname si he menospreciado ese sacrificio tan tremendo que tú has hecho en mi vida. Y hoy yo me perdono también a mí mismo y me levanto y me salgo de ese refugio que me ha estado ofreciendo Satanás. Y quiero meterme más bien en el refugio que tú me ofreces, mi Dios. Hoy quiero descansar en ti, hoy quiero recargarme en ti, hoy quiero sacar contigo todo lo que yo traigo y quiero realmente que tú tomes el control absoluto de mi vida. Gracias, mi Dios, porque tú eres mi dulce refugio y en ti me voy a refugiar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues aquí ya terminamos esta lección. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos.